un dibujo animado, experimental, videoarte, todos estos niveles de articulación del lenguaje van a variar, ¿no? Esto es algo evidente, pero no está mal mencionarlo. Ya dijimos que Pierre Schaeffer los llamó sonidos acusmáticos, caracterizándolos de esta manera como una clase particular de sonidos. Pero, como ya hemos dicho en un trabajo dedicado a la banda sonora, va a decir Carmelo Saita, para nosotros estos sonidos no son aquellos cuya fuente no se ve. Este es el matiz fundamental del texto. Muchos autores utilizan como variable fundamental si está en campo o no, si se ve o no. Pero Saita va a desplegar un matiz muy importante. Como ya hemos dicho en un trabajo dedicado a la banda sonora, para nosotros estos sonidos no son aquellos cuya fuente no se ve, sino aquellos en los que ésta no se puede identificar, que es diferente. En el cine no son solo aquellos sonidos cuya fuente está fuera de campo, sino los que no tienen índice, los que carecen de referencialidad, aquellos cuyas causas se desconocen. De lo contrario, todos los sonidos grabados serían acusmáticos, puesto que la fuente nunca está presente, con lo cual el concepto carecería de sentido. Es una problemática metadiscursiva. ¿Mm? Metadiscursiva quiere decir que está por fuera de lo discursivo, por fuera del discurso, por fuera del contenido discursivo. El problema de que técnicamente todos los sonidos son grabados en el marco del cine. Entonces es difícil marcar exactamente la diferencia. Entonces Saita lo está llevando para el lado de la referencialidad, acusmático como aquello de lo cual no puedo obtener su valor de índice, saber a qué refiere, ¿no? Cuáles son las causas, reconocer sus causas. Entonces, estos sonidos se usan con un sentido expresivo, fundamentalmente. Y vamos a avanzar directamente a la clasificación. 1. El primer uso son los sonidos acústicos procesados o sonidos electrónicos que reemplazan a los correspondientes en determinadas causas en cuadro y que por el fenómeno de síncresis se asocian a dichas causas por analogía. Es decir, sonidos acústicos procesados, por ejemplo, una bolsa de nylon arrugada grabada con un condenser a la que se le puso mucho choros, mucha distorsión y delay, y que reemplazan a los correspondientes a determinadas causas en cuadro. Ese ruido procesado para reemplazar por síncresis a una acción que está dentro del cuadro, ¿no? Por ejemplo, un androide que se está rompiendo el pecho hecho de un material como plástico. Entonces, perdón por el tipo de ejemplos que estoy poniendo, pero el punto es que se trata de ejemplos de aquello que no sabemos cómo suena. Ese es el punto. Entonces, imagínense un androide que por fuera está hecho de una especie de plástico de goma que simula la piel humana, y cuando se abre eso, ese es el sonido que por síncresis se asocia a esa acción. 2. Sonidos procesados que desnaturalizan la fuente original y por lo tanto su reconocimiento. Es decir, fue capturada la fuente original del sonido en cuadro y por procesamiento se pierde su reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, una persona hablando a la que se le distorsiona la voz y se convierte en otra cosa. Se ve la mímica de la persona hablando, pero la voz es otra cosa completamente diferente, otro sonido. 3. Sonidos fuera de campo, de fuente no reconocible. Eso es el extrañamiento. Es muy interesante el concepto de extrañamiento. Extrañamiento para Saita entonces va a ser sonidos fuera de campo, de fuente no reconocible. Es decir, lo máximo en extrañamiento. No solamente están fuera del campo, sino además son sonidos que no se reconocen, ¿no? 4. Sonidos que no pertenecen al campo, pero se asocian con él. Esto es diferente. No es lo mismo que estén fuera del campo y que no se asocien a que se asocien con él a través de un indicio visual. O sea, algo en la imagen nos hace dar cuenta de que se reconoce, de que se relaciona, el sonido acusmático con lo que está ocurriendo. Y pueden estar relacionados con la interioridad de un personaje, por ejemplo. Es decir, sonidos acusmáticos para describir una emoción, así como en la música neorromántica, las armonías y el tratamiento de las alturas y el tratamiento de las texturas nos pueden también describir la emocionalidad o el clima interior de un personaje, la subjetiva de un personaje en términos emocionales. Los sonidos acusmáticos también pueden cumplir este rol
poético, ¿no? Repetimos, 4. Sonidos que no pertenecen al campo, pero se asocian con él a través de un indicio visual. Por ejemplo, el dolor o estado anímico o reacción de un personaje. 5. Sonidos que se asocian a objetos, artefactos o seres no existentes, esto parecido a Beltrán Moner, ¿no? Y que una vez establecida la asociación, pueden anticipar su aparición o dar cuenta de ello. Volvemos al ejemplo del androide del futuro. Bueno, son sonidos que se asocian a objetos o artefactos o seres no existentes. ¿Cómo suena un androide del futuro cuando camina? Bueno, podemos hacer un tratamiento acusmático para generar una verosimilitud en lo que estamos escuchando y estamos viendo. Cuando se manifiesta esta asociación, al aparecer ese sonido, por más de que no esté en cuadro, ya se puede anticipar su aparición. Así suena el androide antes de que aparezca en escena, ¿no? Estamos hablando de ciencia ficción, por ejemplo. El autor, entre paréntesis, nos va a advertir de que el uso de los acusmáticos, de los sonidos acusmáticos, excede incluso a la ciencia ficción y que puede estar en otros géneros, en otros géneros del cine. 6. Sonidos que se integran a otro u otros sonidos, magnificando el carácter expresivo sin afectar sustancialmente lo narrativo. Por ejemplo, imagínense el primer plano de una escena de un tsunami que se acerca amenazante hacia la orilla, hacia la playa. Es una ola colosal, gigantesca. Bueno, más allá del Foley y del tratamiento sonoro para generar todo ese volumen de agua, hacer sonar todo ese volumen de agua, además puede haber sonidos acusmáticos, entre comillas, escondidos dentro de esa banda sonora que intensifiquen, por ejemplo, el sublow, los graves, que lo hagan rugir y que no sea estrictamente agua, sino que es agua con una entidad amenazante que es producto de una onda triangular sublow que está escondida de fondo, entre comillas, dentro de esa masa sonora. Entonces, 6, repetimos, sonidos que integran a otro u otros sonidos que no se escuchan en primer plano. No es que el sublow lo tengo en primer plano, sino que está, entre comillas, inflando ese sonido, magnificando el carácter expresivo sin afectar sustancialmente lo narrativo. Es decir, sigue siendo un tsunami, sigue siendo agua, pero se siente un grave que no es el agua. Intensifica la condición amenazante de ese tsunami. 7. Sonidos musicales, instrumentales o electrónicos que no se constituyen en fragmentos musicales propiamente, que median entre los sonidos ambiente y la música, y que pueden oficiar de señales, de puntuación o de enlace, es decir, momentos en la ficción en los que no se establece propiamente un nivel de articulación del lenguaje, no se establece propiamente un momento musical, pero tampoco es un sonido ambiente, tampoco es una textura ambient. Está entre una cosa y la otra. Se trata, el séptimo punto, de un punto híbrido. Es una mezcla. Por momentos se distingue musicalidad y por momentos se distingue como un ambiente. Son sonidos musicales entre comillas, instrumentales o electrónicos, pero no se constituyen como un fragmento musical y están en el medio con lo ambiente, y sirven para señales, puntuación o enlace, pasar de una escena a otra, por ejemplo. Imagínense a alguien que está teniendo un flashback y recobrando la memoria en medio de un estado alterado de conciencia en una ficción, y aparecen músicas de la infancia que se desvanecen y se convierten en ambientes y se enlazan con diálogos. Estamos hablando de un sonido que es híbrido. 8. Sonidos que plantean espacios irreales o desconocidos. La cámara desciende al empezar el videojuego, la cámara desciende en una civilización del futuro, y ¿cómo se escucha ese ambiente? ¿Qué se percibe? ¿Es en primera persona? Entonces, ¿cómo nos envuelve? ¿Cómo se genera la situación inmersiva de estar entrando a una civilización desconocida? Sonidos que plantean espacios irreales o desconocidos, no solamente cómo suenan personajes, sino ambientes. Y por último, 9, sonidos que dan idea de movimiento, desplazamiento, velocidad, fuera de la temporalidad física conocida del mundo real. Por ejemplo, cómo suena una nave interplanetaria cuando despega, ¿no? O cuando está yendo a toda velocidad a través del espacio infinito. ¿Cómo suena eso? Bueno, sonidos que dan idea de movimiento, desplazamiento, velocidad fuera de la temporalidad física conocida en el mundo real.